Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos pues a esta primera clase de filosofía eh, que tenemos para el desarrollo de las guías. Me presento. Posiblemente no hemos tenido una presentación adecuada. Es primera vez que les voy a dar clase o que les estoy dando clase. Mi nombre es Alberto Hernández Vergara. Soy su profesor de filosofía y de competencia ciudadana. Básicamente, este encuentro de hoy quiero hacerlo un poco, digamos, un poco diferente. ¿En qué sentido? Esencialmente, podríamos decirlo que es como su primer contacto con la filosofía. Si bien es cierto, les tocó entrar a hacer unas guías o a entrar a una materia que era muy nueva para ustedes o que es muy nueva para ustedes y que en definitivas eh, no sabían cómo, de qué se trataba. Sin pues, aunque en las guías, en las primeras guías siempre estuvimos tratando de ser lo más claro y elemental posible, sin dejar de lado lo que concierne la filosofía. Entonces, hoy más que una clase, más que enseñarle un método o más que buscar eh, eh, decirles qué es la filosofía. Lo que quiero es que nos adentremos al mundo de la filosofía de una manera sencilla, de una manera práctica y que de pronto entendamos que la filosofía no es esa materia que estudia filósofos o que estudia pensamientos de filósofos, que estudia a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, eh, en fin, y que nos tenemos que aprender toda su biografía o eh, todo lo que ellos dijeron, no. Lo que se trata aquí en esta área, en esta asignatura, es que nosotros aprendamos a pensar, que aprendamos a usar la filosofía para poder entender nuestra vida, para poder entender nuestro contexto, para poder decir que lo que pensó X o Y filósofo lo podemos llevar a nuestra vida diaria. La filosofía no solamente la estudian los ateos o los locos o los intelectuales. La filosofía es de uso de todo el mundo. Ustedes han escuchado frases como el filósofo de Diomedes, porque Diomedes cantó una canción o porque escribió una canción. Eh, se filosofa o se es filósofo en el momento que yo cuestiono, en el momento que yo pregunto, en el momento, utilizando una frase muy común, en el momento donde yo no trago entero. Por eso, lo primero que tenemos que preguntarnos, bueno, o más que preguntarlo, lo primero que tenemos que aprender es que cada conocimiento surge a partir de una pregunta. Cuando yo me pregunto, voy en camino o voy en busca del conocimiento. El conocimiento no es lo que nosotros aprendemos de manera memorística. El conocimiento es aquel que yo busco y cuando yo me intereso por buscar. Por eso existen, eh, digamos, algunas esencias, algunas características fundamentales del conocimiento. Voy a empezar y bueno, aquí no se trata de que yo hable solo, ¿no? Aquí se trata de que todos hablemos y de que todos empecemos. ¿Cuál va a ser el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es preguntarnos el para qué sirve la filosofía, cuál es el sentido que tiene la filosofía y cómo voy yo a aprender filosofía. Entonces, eh, quiero, quiero que alguno de ustedes o todo el que pueda me puedan decir cómo nace eso o quién puede ser filósofo. ¿Cómo nace, cómo creen ustedes que nace la filosofía? ¿O a partir de dónde nace la filosofía? Entonces, quiero escucharlos. Si yo les preguntara qué es la filosofía, a ver, ¿quién me diría? Jaylis Cueva, te escucho. Profe, para mí la filosofía o la persona que es filosófica, para mí es cuando una persona se indaga de algo
que no sabe, o sea, es como investigar más a fondo de un tema o saber o entender más una pregunta, como decir, si yo no sé, digamos, de las lunas, yo investigo y me, y me indago más sobre eso. Tenemos a Yerlis, ahora Sheila quiere darnos su opinión. Profesor, para mí la filosofía es aquel pensar del hombre, donde analiza, comprende y critica un tema en específico. Escuchamos a José David que había levantado la mano. A ver, ¿quién más? ¿Quién más nos dice qué es la filosofía? ¿Qué es eso de filosofía? ¿Con qué se come esa cuestión? ¿Con qué se come? A ver, quiero estudiantes. Aquí no se trata de decir quién tiene y quién no sabe. O sea, aquí lo importante es que nos atrevamos. Así nace la filosofía. Cuando yo me atrevo a dar una opinión, cuando yo me atrevo a enfrentarme a algo. Entonces, ¿quién más quiere opinar? A ver. ¿Quién me dice qué se necesita para ser filósofo? A ver, ¿qué necesitaría yo para ser filósofo? Y lo veíamos en las primeras guías. Profe, Eduard, eh, yo sí, quisiera decir que es la filosofía. claro, Es dígame. un sistema filosófico o conjunto sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador. Bueno, listo. Eso es un concepto, pero dímelo tú en tus palabras, Eduard. O sea, ¿qué se te ocurre a ti? Supongamos que tú eres un filósofo y estamos en digamos, en un congreso de filosofía y yo te digo, es filósofo Eduard, dame tu concepto de filosofía con tus palabras, porque es tu concepto. ¿Qué entenderías tú o qué me dirías tú a mí de eso que dijiste, Edward? Aquí se trata de eso, vamos a entenderlo, vamos a olvidarnos de que los conceptos de Google existen, vamos a olvidarnos de que los conceptos de los autores existen, y yo diría y pregunto, ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti eso de filosofía, Edward? Edward. Serían, Ujú. pues sería el pensar del hombre y el universo, sería las dudas, el pensamiento, lo que por decir, eh, creo que ya, profe. Bueno, tenemos dos palabritas muy importantes que nos dijo Edward ahí. Nos dijo pensamiento y nos habló de dudas. Tengan esas dos palabritas ahí. ¿Listo? Natalia, te escuchamos. Natalia. Profe, usted preguntó qué se necesita para ser un filósofo. Ujú. Pues en mi opinión, pues para llegar a ser un filósofo se necesita más que todo comprender que no hay no solamente hay caminos para investigar, sino también hay que expresar las reflexiones y pensar en el mundo, no solamente en ti, sino en el mundo. Bueno, listo, Natalia. Sheila, Profe, para ser un buen filósofo uno tiene que ser creativo y tiene que tener una crítica propia. perfecto. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Sí, normalmente nosotros siempre empezamos así, ¿cierto? Porque cuando uno es alumno dice, uy, yo tengo que buscarle el mejor concepto al profesor, yo tengo que buscar la mejor definición. Se lo voy a poner más fácil ahora. Vamos a suponer que estamos los 35 que estamos aquí, estamos en clase y de un momento a otro, ahí afuera de la casa donde ustedes están, se escucha un estruendo, una bulla y los vecinos corren para aquí, corren para allá y gritan. ¿Qué pasa en ustedes de una vez? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la reacción de ustedes? Profe, yo saldría a ver qué está pasando. Danilo, saldría a ver qué está pasando. ¿Y saldría por qué, Danilo? Porque, ¿qué te causó eso?
Eso me Ni- causa una curiosidad. ¿Te causó qué? Repítemelo. Curiosidad. Curiosidad, ¿cierto? Te causó una curiosidad. Yo escucho una pelea, escucho una bulla, inmediatamente se me activa como un sentido que se llama el sentido de la que curiosidad. Danilo o cualquiera de los que está ahí, después de esa curiosidad, ¿qué viene inmediatamente? ¿Qué pasaría? Listo, se me activó la curiosidad. ¿Qué seguiría ahí después en mí? ¿Qué sucedería en mí? Valerie. Buscar una explicación. Mariana, más que buscar una explicación, o Valerie o Natalia, los que tienen la mano levantada, o María, más que buscar una explicación, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué sería lo primero que se te vendría a la mente? ¿Mm? Preguntar qué pasó, profesor. Preguntar qué pasó. Y qué pasaría allá, ¿cierto? ¿Qué pasaría allá afuera? Entonces, ahora, ya tenemos dos elementos importantes. Primero, la curiosidad. La pregunta se convierte en una qué. Cuando yo me pregunto, ¿estoy qué? ¿Qué se genera en mí? Una duda. Se genera una duda. Perfecto. Ojo que vamos bien. Curiosidad, pregunta, duda. Y si hay una pregunta y si hay una duda, ¿qué pasaría? Si hay una curiosidad, hay una pregunta, hay una duda, después de eso, ¿cuál sería el siguiente paso? Trataríamos de responderla, ¿no? ¿Y cómo tratarías de responderla, Edward? ¿Mm? ¿Cómo tratarías de responderla, Edward? Indagando, profesor. Indagando. ¿Y cómo indagarías tú? Ojo, imagínate el ejemplo que estamos dando. Escuchamos una bulla allá afuera, hay un tumulto, una revoltura, una gritería. Esa gritería te generó una duda, te generó una pregunta, te generó una curiosidad, una pregunta, una duda. Vas en busca, ¿cómo es? Quieres indagar, pero ¿cómo indagas tú? ¿Mm? Pues yo preguntaría qué está pasando ahí y Sí, tomaría varios puntos de vista. ya la pregunta está. No, ojo, haz como si lo hicieras siempre. Observando. Observando, María Camila, ¿qué más harías? A ver, hey, ¿cómo es? Hagamos como si lo estamos haciendo en la cotidianidad. Yo pregunto, profe, ¿qué está sucediendo? Pregunta, pero sí, pero para preguntar qué está sucediendo, por ejemplo, estamos los dos aquí, encerrados en el cuarto, escuchas la bulla, tú me preguntas a mí, profe, estamos aquí en clase, tú me preguntas, profe, ¿qué está pasando? Y si yo estoy aquí contigo, ¿será que yo te puedo dar la respuesta? Jaylee, No. ¿por No, qué? profesor, no voy a dar la respuesta. Entonces, Profe, ¿qué tengo que hacer? Ajá, Jaylee. Yo, la verdad, le preguntaría a las personas que estaban presentes cuando sucedió cuando sucedió el caso, para ver para indagar. ¿Ustedes estarían seguros de eso? ¿Qué harían ustedes? Me daría cuenta con mis propios ojos qué es lo que está pasando. María Camila, yo me daría cuenta con mis propios ojos, y para darme cuenta con mis propios ojos, ¿qué tengo que hacer? Levantarme e ir al lugar. Ir al lugar. Exactamente. Esa es la cuestión. Ir al lugar. Y en el conocimiento, eso sería ir a dónde? A la fuente. Ir a donde está el problema. Jovencitos, así Danilo, ¿ibas a decir algo? Así se adquiere el conocimiento. Así se adquiere el conocimiento. Volvamos a recordar. Curiosidad, duda, pregunta, me cuestiono, me pregunto, utilizo la observación, voy al lugar de los hechos y llego a qué. ¿A dónde? Llegamos a una conclusión. Llegamos a una conclusión, ¿cierto? Llegamos a Y entiendo. construir. Ajá. ¿Quién iba a decir? Sí, te escuchamos. ¿Quién iba a hablar, perdón? Sí. Que llegó a entender lo que estaba sucediendo. Exactamente. Y ahí construyo el conocimiento. Ahí construyo el conocimiento. Entonces, jovencitos, quise partir de esto
porque así es la vida, así es la filosofía y así es todo el conocimiento. Entonces, ahora sí, imaginémonos que somos filósofos, imaginémonos que ya tenemos un camino y volvamos a la pregunta que yo les hacía. ¿Qué será entonces la filosofía? A ver, en 2 minutos cojan un lápiz, una hoja que tengan ahí en su cuaderno, su cuaderno, ahí cerca de ustedes, y tienen 2 minutos para construir un concepto. Aquellos que lo hagan, les voy a poner un 10 en esta guía. A ver, 2 minutos tienen, son las 10:48, a las 10:50 empiezo a construir. Yanis lo hizo, ojo, quiero conceptos suyos, no de Google, porque ya yo los reconozco. Quiero conceptos con palabras suyas, palabras castizas, palabras nuestras. Dayanis, ¿ya quieres empezar? Te escuchamos. Ojo, quien me dé sus conceptos tiene un 10 en este segundo periodo. Profe, una pregunta. Yo entré Sí. hace poquito y no escuché lo que te dijo. Acabas de entrar. O sea, bueno, la clase estamos tratando de conceptualizar, de dar un concepto de lo que es la filosofía. Ya hicimos un ejemplo y dijimos que para poder alcanzar el conocimiento necesitábamos primero de la curiosidad, después de la duda, de una pregunta, ir al lugar de los hechos y sacar mi propia conclusión. Yo les puse un ejemplo sobre qué tal tú en estos momentos estás aquí en la clase y escuchas allá afuera de tu casa una bulla, un tumulto, la gente corriendo para aquí, corriendo para allá. Entonces, le preguntaba qué hacía usted cuando escuchaba eso, qué era lo primero que se le activaba. Y a partir de ahí, en todos esos pasos que tú hacías cuando ibas en busca de eso que pasaba allá, es donde nace el conocimiento. Entonces, ahora tienen 2 minutos para construir un concepto de lo que es filosofía. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere empezar? Tiene la mano levantada Dayanis y Eliesmar. Profe, para mí Ujú. la filosofía se basa más como que en la realidad. Ujú. Y es como cuando tenemos curiosidad de saber algo y no nos quedamos solamente en una respuesta, sino que queremos buscar la opinión de otras personas para ver qué piensan y así como que sacar conclusión de cada respuesta que nos dan. Y Listo. nutrirnos de todo eso para nosotros. Bueno, a ver, María Camila y Eliesmar. ¿Quién empieza? Empieza Eliesmar, que tenía la palabra. Profe, para mí la filosofía es reflexionar sobre las cosas y las propiedades, las causas y los efectos de la naturaleza, o sea, buscarle un sentido a todo. Ojo, dijiste algo muy importante y me gusta, y quiero que te centres en eso. Buscarle un sentido, buscar el sentido. Y eso sería buscar qué. María Camila, conseguimos con tu respuesta. Lógica y métodos de la vida real. Ese es tu concepto. Es lo que conseguimos sobre la filosofía, sobre características de causas naturales, Bueno, basado en las personas y el universo. Listo, vamos ahí. Sheila y luego Edward. No quiero que olviden lo que dijo Eliesmar sobre el sentido. Sheila, te escuchamos. Bueno, profesor, para mí la filosofía es el pensar de la persona cuando busca encontrar la respuesta de algo, cuando no se queda con una duda, sino que va en busca de responderla, de que él piensa que está bien. Muy bien, perfecto. Hasta el momento me gusta ese concepto, Sheila. Edward. Profe, la filosofía es la ciencia de pensar, es la ciencia de razonar, es la ciencia que aclara las dudas, como por decir por qué el cielo es azul o por qué 2 más 2 es 4 y no 5. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo alcanzarías tú ese cuento? Porque ya me quitaste mi ejercicio, pero ¿cómo así que eso de que 2 más 2 es 4 y no puede ser 5? ¿Cómo me explico? ¿Cómo se come eso, Edward?
Pues nos preguntamos por qué no es 5, por qué es 4 y no es 5. Ajá. ¿Y por qué Entonces, crees tú? pues yo diría que es eso. Bueno, ahorita miramos ese ejemplito ahí. Vamos a tenerlo ahí claro. Levantó la mano Karen y Andrés. Karen, escucho la parte. Los que ya opinaron pueden ir bajando la mano, por favor. Karen y luego Profe, Andrés. profe, busca cuestionar las cosas, buscar la verdad de algo, eh, cosas naturales como el ser humano y el universo. Perfecto, Karen. Muy bien. Andrés. Profe, la filosofía es el conjunto sistemático expuesto por un pensador. Andrés, O sea, pero yo quiero que me lo construyas cuando tú. yo Ojo. lo que quiero explicar que es el sistema, digamos, cuando alguien da una idea y nosotros Ujú. comenzamos a buscar el significado de esa idea. ¿Cómo decirlo? Como esto, mire, vea. Si Sí. Jehová puede crear una piedra que él mismo pueda alzar, que él mismo no puede alzar. Sí. Eso sería una qué, un cuestionamiento, Entonces, ¿cierto? ajá, Listo. por eso es lo que creo. Bueno, entonces la filosofía, según lo que nos dices tú, Andrés, la filosofía es la ciencia que cuestiona ciertas verdades, podríamos llamarla así. Entonces escuchamos a Mariana, luego a Natalia y nos espera Juan, Jaylis y Sandri y Shirley. Profe, la filosofía busca explicar el porqué de las cosas a través de la observación, de la pregunta y la lógica, y también de buscar la verdad. Mariana, repíteme eso primero que dijiste, por favor, repítelo nuevamente. Busca explicar el porqué de las cosas a través de la observación, de la pregunta y la lógica, y también de buscar la verdad. Bueno, quedémonos exactamente. Muy bien, Mariana, excelente respuesta. Y rescatemos de esa excelente respuesta, busca el porqué de las cosas. Listo, sigue Juan. Vayan bajando las manos los que ya participaron, porfa, para no confundirme. Juan. Digamos que en mi opinión es como un proceso de encontrar la respuesta, que es un conjunto de razonamientos lógicos sobre los hechos sucedidos. ¿Cómo entenderías tú eso, Juan? Supongamos que ya, o sea, yo no te entendí muy bien porque yo tengo un nivel muy bajito de filosofía. ¿Cómo me lo dirías tú en tus palabras? A ver. Digamos que la filosofía es el proceso para encontrar respuestas, investigando e indagando sobre lo que quiere llegar a conocer la persona. Perfecto, perfecto. Ya me perdí. Bajen la mano los que ya participaron. No sé si Jaylee ya participó. No, profe, no he Bueno, participado. ok. Mire, para mí la filosofía es cuando, digamos, cuando yo tengo una duda y quiero buscar una respuesta de mi duda. Es como investigar mi duda, la duda que yo tengo. Muy bien, perfecto. Ahí vamos mejorando nuestros conceptos y así a mí me va gustando. Natalia, continúa Natalia. Profe, Sí, para mí la filosofía es el sentido que le damos a nuestras dudas, basadas, debatiendo la verdad contra el comportamiento. Voy a repetir. La filosofía es el sentido que le damos a nuestras dudas, debatiendo la verdad contra el comportamiento de los humanos. muy bien. Sigue Sandri y Shirley, creo que son las que faltan, ¿cierto? Profe, ahí falto yo, profesor Elian Arroyo. Elian, bueno, entonces Elian. Profe, para mí la filosofía es la ciencia que se basa en preguntas y respuestas del hombre para así conseguir o tratar de buscarle significado a la vida o algunos buscarle un porqué o un propósito a las cosas. Perfecto, muy bien. Marlon. Profe, para mí la filosofía se centra en más que todo en preguntarnos por qué pasan dichos, como quien dice,
cosas, ya sea en la naturaleza o en nuestra vida, y para poder nosotros dar una respuesta de por qué pasa eso que acabo de mostrar, ya sea, supongamos, como bien dice, por qué las rocas son grises, o por qué el cielo es azul, o saber de qué en realidad es el color del universo. Perfecto, muy bien, Marlon. ¿Quiénes falta? Shirley, Daniela, por favor, los que ya participaron, bajen la mano. Bajen la manito, no sé, ya Natalia habló, ya Yeilis habló, ¿cierto? Marlon habló, Sandri habló. Profe, pues Sí, sí, le escuchamos. para mí la filosofía es como, o sea, como que Shirley. busca el sentido de nuestra vida y pues nos Sí. ayuda a crear como un proyecto personal. Ok, perfecto. Sandri. Profe, para mí la filosofía es algo que nos ayuda a resolver las dudas y nos ayuda a entender lo que nos rodea y comprender la existencia de las cosas y por qué esa existencia. Exactamente, muy bien. Mire que estamos aquí utilizando el método filosófico que se llama mayéutico. Es un método que utilizó un filósofo que creo que es uno de los pensadores más importantes de la filosofía, se llama Sócrates. Sócrates habló de la mayéutica, un método, y él hablaba de que el conocimiento surge a partir de la pregunta. A ese método él lo llamó mayéutica y lo explicó como la manera de parir conocimiento. ¿Y qué es eso de parir conocimiento? La mamá de Sócrates era una señora partera. O sea, la partera anteriormente, y ustedes les pueden preguntar a sus abuelos o a sus papás, una partera es aquella que ayudaba a parir a una persona, a una mujer que estaba ya queriendo dar a luz o queriendo que su hijo nazca. Entonces, anteriormente no se iba a una clínica, a un hospital, ni le hacían cesárea, ni las ayudaban a través de la medicina, sino que venía una señora en la casa y le ayudaba a parir. Y a través del término pujar es hacer fuerza para sacar todo, para que el niño saliera. Ese mismo contexto lo utilizó Sócrates en el conocimiento y decía, para alcanzar el conocimiento, nosotros tenemos que parir ese conocimiento. ¿Y cómo se para ese conocimiento? Con el ejercicio que acabamos de hacer, a través de una pregunta. Yo elaboro una pregunta, tú me das una respuesta, en la respuesta que tú me das yo te vuelvo a hacer una pregunta y volvemos y sacamos la conclusión. Entonces, sin necesidad de Google, sin necesidad de un libro, de un diccionario, de buscarlo en internet, pudimos construir un concepto de filosofía. Entonces, ahora hay cositas muy claras que ustedes dijeron, yo quiero que me las recuerden. A ver, ¿qué sería lo primero que hace un filósofo? ¿Qué sería lo primero que hace un filósofo? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué sería lo primero que usted hace? Ustedes se acuerdan, jovencitos, y les voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana, los que tengan hermanitos, sobrinitos, primitos, que estén aprendiendo a hablar. ¿Qué es lo que hace ese niño? ¿Qué es lo que constantemente está haciendo el niño cuando está aprendiendo a hablar? Profe, el niño está curioseando. Exactamente. ¿Y cómo se le activa esa curiosidad, Danilo? Porque quiere saber todo lo que está viendo alrededor de él. ¿Y cómo lo quiere saber? ¿Cómo lo quiere saber? A ver. Puede decirlo hablando, intentando Preguntando, hablar o... preguntando. ¿Cómo dijeron por ahí? Natalia, ¿cómo? Preguntando. Preguntando, ¿cierto? ¿Y qué es esto? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y qué es esto? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y cómo se llama esto? Profe, tiene una duda. Tiene una duda, no, tiene muchas dudas, ¿cierto? Entonces, así nace la filosofía, así nace el conocimiento a través de una pregunta. Vea, jovencito, si nosotros fuéramos como esos niños cuando están aprendiendo a conocer lo que los rodea, les aseguro que fuéramos los más grandes intelectuales del mundo. Nos reiríamos de las cosas. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que ser esos niños de 2 años, de 3 años, que están preguntándose. Desafortunadamente, y aquí voy a meter como una crítica, desafortunadamente, la ciencia, la tecnología está acabando con ese cuestionamiento de los niños, porque lo primero que hace un papá es regalarle una tablet o un celular o un televisor a un niño, ¿cierto? A ponerlo a ver Pepa y todos esos muñequitos. Y nosotros que nos fastidia, hombre, cállate que tú no sabes nada, o quítate de aquí. Si nosotros activáramos esa curiosidad en un niño, les aseguro que llegaríamos a tener los grandes científicos y los grandes conocedores de la sociedad hoy por hoy. Pero lo que hacemos es mecanizar el conocimiento. Yo hoy les hago una pregunta y ustedes inmediatamente se van a Google. No son capaces de activar esa curiosidad. Y ahí entonces vamos a reevaluar una palabra que muchas veces nos ofende. Por ejemplo, si yo le diría, voy a utilizar aquí al profesor Leonidas, si yo diría, oiga, profesor Leonidas, usted es un ignorante, ¿qué pensarían ustedes que yo estoy haciendo? A ver, ¿quién me dice? Que lo está juzgando. Que lo estoy juzgando, ¿qué más? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué piensan ustedes o qué me dirían ustedes cuando yo le digo al profesor Leonidas, usted es un ignorante? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es mi acción? A ver. Que está cuestionando sus conocimientos. Que estoy cuestionando sus conocimientos. ¿Qué más? Dayani. Profe, que usted se cree mejor y usted no se cree Sí. ignorante. Que yo me creo mejor que el profesor Leonidas. ¿Qué más? A ver. Que le está faltando el respeto. Que le estoy faltando al respeto, ¿cierto? Entonces, la palabra ignorante la hemos ¿cómo es? Contextualizado en un irrespeto, en un irrespeto, en una grosería. Entonces ustedes dirían, ese profesor se la está creyendo, ¿cómo va a insultar al profesor Leonidas? Mira la falta de respeto, profesor, llévelo a coordinación, llévelo allá, llévelo acá, porque le está faltando el respeto. Y ahora, ¿qué tal si yo les digo esta frase, jovencito? Solo sé que nada sé. ¿Qué estaré diciendo ahí? A ver. Yo solo sé que nada sé. Profe, que usted lo sabe, usted sabe lo que va, ¿cómo le explico? Que usted sí sabe, pero no lo quiere decir, como para que no digan que usted se cree. No. Bueno, ¿quién me diría otra cosa? Yo le digo, Profe. yo solo sé que nada sé. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Sí? ¿Quién me dijo? ¿Quién me habló? Profe, yo creo que es como que el que no habla mucho tiene más conocimiento, como a lo contrario que el que dice que yo sé esto, yo sé lo otro, sé mucho, y cuando ya lo ponen a prueba no sabe nada y así, ¿no? Marlon. Sí. ¿Quién más? ¿Quién? Marlon. Profe, con la palabra que usted acaba de decir, yo podría poner un ejemplo. Supongamos que cuando estoy leyendo algún libro y encuentro una palabra que para mí es la primera vez que la veo o que la escucho, y ahí digo yo, pues, solo sé que nada sé. Ya supongo que hay cosas que yo puedo saber de mí, de la vida, como Ajá. también hay cosas que no puedo saber. Que supongamos que por medio del libro aprendo ya sea a escribir mejor o saber palabras nuevas para mi vocabulario. Pero sí, está bien. Pero vamos, ojo, vamos a hacerlo como lo hicimos ahorita. Bajémonos un poquito. ¿Qué será eso de yo solo sé? Si yo diría, hombre, yo solo sé que nada sé. ¿Cómo entenderían ustedes eso? A ver. Ojo, usemos el ejemplo que yo puse del concepto de ignorancia. Si yo le dijera al profesor que es un ignorante y yo, ojo, yo solo sé que nada sé. Profe, que Eikor. solamente, Bueno, sí, Natalia, y luego. profe, que solamente sabe lo que ha escuchado, no va más allá, que no ha ido más allá de lo que quiere saber, simplemente se queda con lo que le dicen o ha escuchado.
Más o menos, pero bajémonos un poquito. Ojo que estamos en el concepto de interpretación. Recuerden que hay curiosidad, pregunta, duda, ir a la fuente. Y volviendo al ejemplo, vuelvo al ejemplo, estamos en el concepto de ignorancia. Ojo, solo sé que si yo digo, solo sé que nada sé, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? A ver, ¿qué me faltaría? Profe, Mari. profe, profe, que no me creo superior a los demás y que cada día aprendo de cada persona y todo eso. Pero sí, exactamente. Ojo, mire, ahí vamos. Perfecto. Entonces, cójanlo por ahí por el lado que dice Mari. ¿Quién me iba a decir algo más? Yo solo sé que nada sé. Pero que usted dice que sabe algo, pero ignora lo que está sabiendo. Más que ignorar lo que estoy sabiendo, ¿a qué apunta eso? ¿A que no qué? Ojo, vamos a lo que hablaba María ahorita. Que no le preste atención. No, Danilo, ojo. Recuerdo que estamos en el conocimiento. Si yo digo, hombre, yo solo sé, yo nada más tengo que saber que nada sé, ¿qué estoy siendo yo? Profe, ¿Mm? yo considero que, o sea, esa frase hace como referencia a que usted sabe sobre el conocimiento que usted tiene, considero yo. Y si yo digo que ya todo lo sé, ¿qué me estoy creyendo ahí? Mucho. Digo, yo todo lo sé. ¿Qué sucede? Superior que los demás. Ajá, pero más que creerme superior que los demás, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué me estoy creyendo? ¿Que no qué? Si yo todo lo sé, una persona que todo lo sabe, ¿qué sucede? Que ya Yo no creo que qué. esas personas Ojo, se limitan así porque se sienten inseguros de lo que saben. No, olvidémonos de eso. Contésteme claramente. Si yo digo, ya yo todo lo sé, ¿usted cómo me califica en conocimiento? Que lo sabe todo. Que lo sé todo, ¿cierto? Y si lo sé todo, ¿qué pasa? Que ya no necesito ¿qué? Investigar. Que ya no necesito aprender más. Ojo, solo sé, y si yo digo, solo sé que nada sé, ¿qué sucede ahí? ¿Qué tendría que seguir haciendo yo? Que todavía necesito aprender más. Que todavía necesito aprender más. Correcto, correcto. Esa es la situación. Esa frase es de un filósofo llamado Sócrates. El man nos dice, solo sé que nada sé. Y así tenemos que hacer nosotros. Solo sé que nada sé. Y ahí voy a retomar el ejemplo que nos daba ahorita. No sé si era Marlon, y me disculpa si no era Marlon. Cuando yo digo que 2 más 2 es 4, ¿qué estoy diciendo? Que 2 más 2 es 4, ¿cierto? Y que ya no hay más nada que hacer porque 2 más 2 es 4. Pero si yo digo que 2 más 2 es 5, ¿qué generarían ustedes? Una duda porque la verdad, 2 más 2 no es 5. Generaría una duda. ¿Y qué sería más? ¿Qué tendrías que hacer tú? Salir en búsqueda de resolver esa duda. Entonces, volviendo al concepto de ignorancia, una persona ignorante no es un insulto. Ignorar es desconocer algo. Y nosotros debemos considerarnos ignorantes porque tenemos que seguir camino al conocimiento. Cuando a mí me dicen que 2 más 2 es 4, ya ahí termina el conocimiento. Ahí termina el conocimiento. Y si ahí termina el conocimiento, ya no tendría nada que buscar. Entonces, ¿esto con qué? ¿A qué voy con este concepto? Que la filosofía me va a permitir romper más esos límites. En matemática, y no me quiero meter, digamos, no quiero desconocer el pensamiento matemático, pero la matemática me limita el conocimiento. Hablo de la matemática básica, no sé, la matemática me dice que 2 más 2 es 4 y ahí terminó todo, ahí se quedó todo. Y eso fue lo que los primeros filósofos empezaron a desarrollar. Y ahí fue donde los primeros filósofos empezaron a crear conocimiento con esa primera pregunta sobre el arjé de la física, ¿dónde se originó
todo. ¿Cuál es el origen de todo? ¿Cuál es el origen de todo? Y eso es lo que ustedes y yo todos los días nos debemos preguntar para poder empezar a construir el conocimiento. Preguntarnos sobre el por qué y el para qué de las cosas. Yo veo algo e inmediatamente lo dejo así, pero nunca somos capaces de cuestionar, nunca somos capaces de preguntar. Entonces, esencialmente, jovencitos, ese era pues lo que yo quería hoy como despertar en ustedes. Un elemento que se llama curiosidad, un elemento que se llama duda, un elemento que se llama indagar, preguntar, para poder empezar a desarrollar el concepto de filosofía. ¿Sí me hago entender o quedó claro hasta aquí? ¿Los escucho? Sí, profe, Sí, todo quedó profe. claro. Entonces, ahora sí, ¿quién se atreve nuevamente entonces a darme un concepto con sus palabras o a construir más el concepto que ustedes tienen de la filosofía? Entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos nosotros? A ver. Los escucho, a ver. ¿Nadie me dice entonces? Ya ha construido ese concepto. ¿Cómo lo llamarían ustedes? ¿Para qué sirve la filosofía entonces? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? Profe, o sea, yo me pongo a pensar en el significado de todo, Ajá. y siempre me enredo porque me pregunto cosas que no me puedo responder yo misma. O sea, como Sí. por ejemplo, entonces me enredo y me pongo a pensar, o sea, creo esto, y por qué existió esto, y por qué utilizamos esto, o sea, es como Te genera la una filosofía angustia. sí, angustia, la filosofía se usa a diario, o sea, yo uso la filosofía a diario porque tengo que comer, porque si no como me muero, porque o sea, siempre me da esa angustia. Pero es eso. Si no hay angustia, si no hay duda, no va a haber conocimiento. O sea que la angustia hace parte del filósofo. Si tú no estás angustiada o si tú no estás angustiado, no vas a alcanzar ese conocimiento y nunca vas a poder entender la filosofía. Así que hay que dejar riendas sueltas al mundo filosófico. Y sí, no se necesita ir a la universidad para ser filósofo. No necesito ir al colegio para ser filósofo. En el momento que yo me pregunte el origen, el arjé de la fisis, el origen de las cosas, y salga a buscar esas preguntas que a veces se convierten en insignificantes como las que nos acabas de decir, sino cómo me muero, qué es la muerte, para qué voy a vivir, qué pasa si esto, qué pasa si lo... Ese tipo de preguntas son las que van madurando nuestro conocimiento. Lo otro se llama conocimiento técnico. Lo otro se llama conocimiento técnico. Entonces, ese es el punto de partida. Aquel que no sienta eso no está filosofando. Y aquel que le dé miedo sentir eso es porque no quiere adentrarse al mundo de la filosofía. Jaylis, ¿ibas a decir algo? Profe, para mí la Sí. filosofía hace parte de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos una pregunta que resolver. Porque cuando nosotros tenemos una duda, nos preguntamos, ¿pero por qué esto? Siempre estamos ya construyendo parte de la filosofía. Perfecto, muy bien. Así es.
Necesitamos necesitamos de un concepto superior, ¿no? Empezamos a construir el concepto de filosofía a partir ¿de dónde? De nuestro contexto, de nuestra realidad, de nuestro conocimiento. Ahora bien, Profe, ¿sí? yo quería decir algo. Claro que Pues, sí. La filosofía es, no, pero para mí es como el efecto de la realidad que va en búsqueda de respuesta a una variedad de conceptos que, o sea, que viene siendo en la realidad y la existencia del ser humano. o del mundo. Sí, o sea, perfecto. Mira que así es. Atrévanse a eso. Atrévanse a construir conceptos a partir de lo que ya tienen. Eso se llama interpretación. Eso se llama hacer hermenéutica, poder interpretar la realidad y construirla a mi acomodo, sin salirme de la realidad. Yo les aseguro que cada uno de ustedes construye su propio concepto y nunca se les va a olvidar. ¿Por qué? Porque ustedes fueron en búsqueda de ese concepto. Ustedes fueron en búsqueda de ese concepto. Es así de sencillo. Eso es como volver a escuchar y a mirar qué está sucediendo en la calle. Me da la curiosidad, me pregunto qué estará pasando, me genera esa duda, inmediatamente se activa el deseo de saber qué está pasando, voy allá, indago, me doy cuenta de lo que sucedió y eso se me crea un concepto en mi mente. Y pueden pasar 5, un mes, 10 años y me preguntan qué sucedió, ¿te acuerdas lo que sucedió tal día allá? E inmediatamente lo voy a recordar. Así sucede con el concepto y con el conocimiento. Todo conocimiento que usted construya a partir de lo que usted creó, les aseguro que nunca se les va a olvidar. Y este es el camino de la filosofía. Así quiero yo que hagamos filosofía. Así quiero yo que hagamos filosofía. No necesitamos, vuelvo y repito, conocer de todo y saber de todo. Con el simple hecho que partamos sabiendo que la filosofía es la ciencia o es la disciplina que nos permite preguntarnos, cuestionarnos acerca del origen de las cosas o acerca de las cosas, del por qué y el para qué, de la esencia de las cosas, ya con eso tenemos para recorrer. Y ahí podemos empezar a estudiar a cada uno de los filósofos, a Tales de Mileto, a Anaximandro, a Anaxímenes, que fueron los primeros filósofos que se preguntaban sobre el arjé de la fisis, el origen, rompiendo todo lo mítico y rompiendo digamos, lo que estaba anteriormente. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a buscar una respuesta, siempre va a buscar el por qué y el para qué de algo. Hoy lo estamos buscando. Profe, una pregunta. Sí, Mariana. ¿Y qué pasa cuando una pregunta no tiene respuesta? Cuando una pregunta no tiene respuesta, sencillamente el hombre va a seguir y va a seguir y va a seguir buscando, va a seguir y va a seguir buscando esa respuesta. Eso es lo que le va a dar evolución a las cosas. Y esa pregunta, hoy, ¿cuál es la pregunta que no tendría respuesta desde la racionalidad? El origen del universo, ¿cierto? Si yo Un ejemplo, ¿Dios existe o hay un cielo o un infierno? Ese tipo de preguntas. Exactamente. Ahí hay ese tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿quién le dio origen al mundo? Si yo digo que Dios, ahí termina todo, ¿cierto? Yo digo Dios, ahí termina todo. Si yo digo que fue la ciencia, ahí termina todo. Pero ni la ciencia, ni la fe, ni la religión, ni la ciencia nos han dado una respuesta verídica y con exactitud. ¿Y qué hace la filosofía? Cuestionar eso y seguir indagando. ¿Sí? ¿Te escucho? Como eso que el mundo lo creó Dios y entonces ¿quién creó a Dios? Sí, son preguntas válidas, exactamente. Y ese tipo de preguntas, tú decides si te acomodas aquí o te acomodas allá. El filósofo cuestiona. La sociedad dice hay dos vías. Tú decides cuál de las dos vías, a cuál de las dos vías escoge o sencillamente
sigues en el mundo de la neutralidad o sigues en el mundo de la indagación, de seguir buscando una respuesta a esa pregunta. Entonces, la filosofía no es más que aquella disciplina que te va a abrir paso a la pregunta, a cuestionar, a no tragar entero, a no decir que ¿por qué 2 más 2 es 4 y no 5? Así de sencillo. Esa es la filosofía. ¿Y cómo lo construyes? Basándote en tu conocimiento. Desafortunadamente a nosotros en los colegios nos han enseñado que la verdad la tienen los libros, que la verdad la tienen los científicos, que la verdad la tiene el profesor. Y mi pregunta es, ¿dónde queda mi verdad? ¿Dónde queda esa construcción de verdad que yo puedo hacer como formando, como formador que estoy o como en proceso de formación que estoy? Uno de los que está aquí, cualquiera de ustedes, puede llegar a ser un gran científico. Pero ¿qué tal si nos quedamos en el concepto que yo como profesor te doy? Yo como profesor no tengo la última palabra. Tú como estudiante puedes seguir cuestionando ese conocimiento que yo te doy. A mí mi profesora de primaria me enseñó que 2 más 2 es 4 y yo lo dejé ahí. Y nunca me pregunté ni nunca cuestioné por qué es 4 y no puede ser otro número. Y entonces ahí es donde yo concluyo diciendo que entonces el conocimiento que a nosotros nos enseñas es un conocimiento técnico. Un conocimiento que está ahí plasmado y que yo no puedo sobrepasar ese conocimiento. ¿Será que el que inventó el teléfono, ¿cómo le llamaban al teléfono que no era el móvil, el teléfono fijo? ¿Será que dijo aquí acaba todo? ¿O salimos en búsqueda de o sea, se salió en búsqueda de un aparato que fuera más útil para el hombre? Entonces todo conocimiento tiene que estar al servicio del hombre. Y por eso aparecen los teléfonos celulares. Por eso aparecen las tablets o por eso aparecen los portátiles. Porque el conocimiento no se estanca. Y eso, ¿quiénes son los que deben? Ustedes y yo y cada uno. ¿Y dónde nace eso? En un aula de clase. Creo que se está terminando la hora. No sé si ya me pasé. Quiero que evaluemos este proceso, esta clase de hoy. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué hay que mejorar? No sé, los escucho. Ay, yo no quiero que se acabe, me gustó. Gracias. Karen. O alguien más. Yo quiero escucharlos. Quiero que evaluemos la clase. Siempre lo hago y siempre me interesa saber qué tal les pareció, qué hay que mejorar. Profe, a Sí, mí me Natalia. pareció muy interesante porque fue una clase en donde la mayoría de los estudiantes participamos, no solamente nos hemos callado. Quisimos llegar a dar nuestro concepto propio de la filosofía. O sea, fue algo en donde los estudiantes nos enfocamos a dar ciertamente nuestro concepto y no solamente lo que buscábamos en internet, quedarnos ahí. Fue algo que llegamos. Perfecto, Natalia. ¿Alguien más? Quiero escuchar a dos, tres estudiantes más. Profe, Sí, Eikol. a mí su clase me gustó mucho porque la mayoría de los estudiantes participamos y no fue como en otras clases que casi no participamos. Esta clase fue muy dinámica y muy interesante. Y es Muchas que no gracias. participamos a veces porque no entendemos casi, no sabemos cómo responder. Bueno, se trata de eso, de que cada uno, que partamos de nuestras propias experiencias y después de nuestros propios conocimientos para poder ir avanzando en ese concepto. Jaylis. Profe, esta clase fue muy dinámica, muy interesante. Y del resto de lo que decían mis compañeros, no solo porque nosotros participamos, sino es que todos, incluyéndolo a usted, interactuamos y nos ayudamos entre todos a entender qué era la filosofía. Por eso me gustó esta clase, la verdad, espero y las demás clases sean así.
Claro que sí, de eso se trata. Se trata de hacer de la filosofía un mundo maravilloso. Yo me apasiono mucho con la filosofía, me fascina la filosofía y de la misma manera como me apasiona a mí, quiero que mis estudiantes también sientan esa pasión por un conocimiento que creo que está subvalorado y que al parecer no le dan tanta importancia, pero en la filosofía es donde nace el conocimiento. Gracias a la filosofía nacieron las matemáticas, las sociales, y las ciencias y todas las áreas del conocimiento. Entonces, gracias a ustedes por su participación en clase. Me encantó, un grupo excelente. Me gustó el hecho de que construyeran sus propios conceptos y de eso se trata. No necesitamos muchas cosas para poder crear. Solamente con cuestionarnos y nunca vayan a olvidar eso. Donde hay una pregunta, siempre va a haber una posibilidad de conocer. Ojo, donde hay una pregunta, siempre hay una posibilidad de conocer. Nunca se adentren al conocimiento si no formulan una pregunta. Si no hay una pregunta, no le vamos a encontrar sentido a lo que se acerca a nosotros. ¿Listo? Agradecidos con ustedes, que tengan una feliz tarde. Gracias por esta clase y nos vemos muy pronto. Feliz día para todos. Feliz día, profe. Feliz día, Gracias. profe. Que estén muy bien.